¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Aquí transmitiendo nuevamente nuestro programa Despertar del Alma por nuestra radio televisión kdhk.tv, hoy parte de Hispanic World Television. Aquí desde San Diego, California. Quiero recordarles que pueden llamarnos a nuestros estudios al teléfono que pondremos en pantalla para que obtengan este precioso salmo. Nosotros se los enviaremos. Recuerden, las 3 personas que nos llamen obtendrán este salmo. Hoy tenemos un programa muy especial. Me siento muy honrada de tener con nosotros al padre Rubén Arceo. Es Fray Rubén Arceo, que es jesuita, y él hoy nos viene a enriquecer con todo su conocimiento. Hemos hecho un sondeo con diferentes personas acerca de las dudas que tienen acerca de la fe, y hoy vamos a recibir las respuestas directamente de este sabio sacerdote, que le agradecemos muchísimo toda esa entrega, porque hay pocos sacerdotes como él que realmente tienen una preocupación por el mundo, una preocupación por el alma de las personas y una preocupación por la salvación de las almas. Y yo eso se lo agradezco infinitamente, porque en nuestro mundo hay pocos realmente sacerdotes que realmente se dediquen a ello. Padre Arceo, muy buenas tardes. Los saludamos con mucho cariño, agradeciéndole con mucho amor que nos haya prestado su tiempo para este programa, que en el mundo entero nos van a estar viendo o nos están viendo, y pues queremos que nos ayude contestando estas dudas de todas estas personas. ¿Cómo está, padre? ¿Qué tal, Cristina? Muy buenas tardes. Gracias por tu atenta invitación, y le agradezco a KDHK por esta invitación tan noble a participar en este programa tan hermoso que tú diriges, y me siento honrado por esto. Espero que las reflexiones o los comentarios que haga puedan servir para poder profundizar más en nuestra relación con Dios, crecer en mayor esperanza y tener una perspectiva pues clara de hacia dónde vamos en este tiempo tan difícil, ¿verdad? Así es, padre. Pues bueno, vamos a dar inicio para no perder mucho tiempo, porque hay muchas dudas con nuestras personas en el mundo entero. El programa se llama Crisis en la Fe o Confusión con la Fe, y una de las primeras preguntas que nos hacen es: ¿por qué nuestra religión católica nos limita tanto a conocer o saber sobre las otras creencias que también se relacionan con la paz, la armonía, el amor al prójimo, lo que conocemos como espiritualidad, refiriéndose a pensadores como Osho, Chopra, Oskoi, Siddhartha, y también que dicen que sanatizan talleres como los de superación personal, coaching, yoga, meditación? Es larga la pregunta, pero son prácticas que se han hecho en la vida de personas que no se han alejado de su fe. Al contrario, se les han reforzado y han podido descubrir mejor a María, pero que se les ha hecho que esas prácticas no son aceptadas por la religión católica. Yo creo que has tocado un punto muy importante, Cristina. Sí. Y perdona que sonría cuando dices eso, porque yo creo que nos movemos en un ámbito totalmente, a veces como católicos y creyentes, en un ámbito de superstición. Yo creo que el punto principal de todo esto es conocimiento, ¿verdad? Yo creo que si algo que ennoblece la Sagrada Escritura como un libro de conocimiento histórico de la humanidad, es que nos lleva a entender y a conocer cuál es el plan de Dios, de dónde venimos nosotros, hacia dónde vamos, cuál es el origen del mal, qué hace Dios contra el mal, cuál es nuestra participación en el bien, en el mal, y la construcción de una humanidad renovada
y recreada desde la misma gracia que Dios otorga al hombre. Yo quería trabajar sobre el término ¿por qué la iglesia limita? Se me hace como que, pues yo no creo que la iglesia limita, incluso yo creo que hay desconocimiento de varias cosas que tenemos que entender. Primero, yo creo que tenemos que saber cuál es nuestra identidad. Lo que nuestra iglesia en su magisterio, y quiero que entendamos varias cosas para que sepan de dónde me estoy moviendo. En la iglesia tenemos la Biblia, la palabra de Dios, la escritura como la máxima autoridad en nuestra iglesia. Después le sigue la tradición de los apóstoles y luego le sigue lo que llamamos el magisterio, que significa enseñanza, lo que la iglesia ha enseñado a raíz de la interpretación de la escritura y también de la tradición apostólica. Y lo que es el magisterio, la tradición apostólica y la Sagrada Escritura, en eso se basa nuestra fe. Si habláramos en niveles de autoridad, la autoridad máxima en la iglesia es la Sagrada Escritura. Luego sigue el magisterio de la iglesia, la tradición apostólica que nos dejaron los apóstoles, el magisterio de la iglesia, y luego siguen ya las normas que tienen que ver en cómo llevar a cabo nuestra práctica litúrgica, escriturística, de oración, lo que es propiamente la vida en religión. Ya hablaremos un poquito qué significa eso de religión, ¿verdad? Muy bien. Entonces, lo digo porque voy a hacer una referencia al magisterio de la iglesia. Entre ellos está el Concilio Vaticano II, en el que Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, donde habla que la iglesia, luz de las naciones, afirma la presencia de Dios en toda la creación. Yo creo que hay un rompimiento con la historia donde antes afirmábamos que solo en la iglesia había salvación. Antes del Concilio Vaticano II, afirmábamos los católicos que aquellos que no estaban en la iglesia no participaban de la salvación de Cristo. Exacto. El Concilio Vaticano, en reunión con todos los padres hace 50 años, reflexiona y con la invitación de volvamos a los orígenes, volvamos a la tradición apostólica, aquello que nos sustentó y nos dio origen al nacimiento, la escritura y la tradición apostólica, y entonces descubrimos que el llamado a la salvación es a todas las naciones. Desde la escritura, desde el Génesis, ya está el fundamento de que el hombre y la mujer son creados a imagen y semejanza de Dios y que todo ser humano es reflejo de la divinidad. Y desde esa perspectiva, el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, abre a la iglesia como luz de las naciones a entender que Dios está presente en todas sus criaturas, en toda la creación. También el Concilio Vaticano II manifiesta que Dios se ha revelado a todos los pueblos del mundo en diferentes formas y que el creyente, el católico, está llamado en su catolicidad, que ser católico significa universal. Si yo digo que soy católico, tengo una mente universal, un corazón abierto a la humanidad, al mundo. Cualquier católico que reduce la fe a un grupo étnico, a un grupo cultural, no es católico ni pertenece a nuestra iglesia. El católico es... Sí, digo. No, precisamente esa es abarca pues varias de las preguntas que nos hacen aquí, porque dice, ¿qué opina de la masonería? Y más adelante dice, nos gustaría que difundieran más lo que son nuestra religión católica, nuestras bases, lo que aceptamos como cristianos católicos y lo que no es correcto. Dice, porque veo que hay mucha, también aquí entra un poquito la confusión, porque dice que hay mucha cultura en la Santa Muerte, la cual la gente por ignorancia cae en manos de sectas como esa, porque no conocen su religión o piensan que como es santa, es parte de la religión católica y no ven que eso no es de un católico. Miren, o sea, aquí se revuelven varias cosas. Sí. Sí,
por eso el programa se llama Confusión. Yo no creo que vamos a resolver esto en una hora de programa. Yo creo que esto merita varias conversaciones, ¿verdad? Por eso quería dar el fundamento, porque yo lo que creo es, y siempre lo menciono en el programa de Hombre Nuevo Radio, en Perspectivas Pastorales, el programa en el que colaboro todos los viernes, es que si no tenemos un sentido de identidad, de quiénes somos, dónde estamos y dónde pertenecemos, pues es más fácil que nos perdamos. Hay un dicho mexicano, no sé, Cristina, si tú lo recuerdas, que dice, quien no conoce a Dios, a cualquier palo se le hinca. Así es. Y yo creo que es muy válido en ese sentido, porque creo que a veces habemos católicos, como ahora si podemos definir de una manera más clara, católicos practicantes y católicos no practicantes. Católicos de nombre porque han sido bautizados a la iglesia y pertenecen por la gracia del bautismo, están afiliados a la gracia de Dios y como parte de la familia de Dios, pero muchos bautizados no conocen a Dios. Hay hermanos que creen que solamente con recibir el sacramento ya se pueden retirar y luego después llegan a la primera comunión y luego ya no regresan ni siquiera a recibir la Sagrada Comunión todos los domingos y luego se van y se aparecen y a veces ya regresan casi para la confirmación o cuando se van a casar le decimos que necesitan la confirmación, pues ya lo hacen así como requisito. El matrimonio se vuelve una fiesta social y a veces también los sacramentos son fiestas sociales, reuniones sociales. Y cuando se les pide que llevemos una instrucción para entender la dimensión del sacramento, lo que eso significa vivir una vida en fe en la comunidad, pues la vida sacramental de la iglesia se empieza a fragmentar ante la negativa de los hermanos de querer recibir una instrucción porque creen que solamente con eso, ¿eh? Algunos me han dicho, yo nomás quiero el sacramento y ya. O ya mi hija se casó y yo ya cumplí. ¿Cumplimos con qué? Yo creo que es ahí donde yo digo, le podríamos llamar en algunas cosas confusión y yo creo que pudiéramos usar el término ignorancia. Yo creo que la ignorancia no es en ninguna manera una referencia a que se sienta uno tonto, no estoy hablando de eso. Ignorancia es no saber algo. Yo puedo decir que yo soy ignorante a procesos geoquímicos, yo soy ignorante a procesos arquitectónicos, yo no sé arquitectura, entonces me podrán decir conceptos y yo ignoro lo que es la arquitectura, lo que es la ingeniería civil, lo que son los procesos biológicos celulares. Mi área profesional no está ahí. Entonces yo creo que empezar por la dimensión de que de alguna manera todos ignoramos, somos ignorantes en el sentido de que ignoramos varias cosas. Sabemos cosas, pero hay otras cosas que desconocemos, ¿verdad? Entonces yo creo que el primer paso para poder entender y abrirnos a una verdad es darnos cuenta que de alguna manera ignoramos, no conocemos. Lo triste es que podemos hacer juicios y afirmaciones sin conocimiento, ¿verdad? Sin conocimiento de causa. ¿Cuántas veces hemos juzgado en nuestra iglesia por desconocimiento? También creo que tenemos que entender que en nuestra iglesia hay diferentes niveles de formación en el clero, en los sacerdotes, los religiosos. Todos los miembros de la iglesia venimos con diferentes niveles de conocimiento y podemos caer a veces que ante una formación mínima podemos caer en ignorar muchísimas cosas, ¿verdad? Ya en otro programa hablaremos sobre qué significa eso del clero, qué significa la diócesis, toda la estructura jerárquica de la iglesia, la dimensión eclesiástica. Aquí la cuestión de lo que tú me dices, ¿qué con la masonería? ¿Qué con otras religiones? ¿Qué con el yoga? Yo creo que en principio, por eso decía, tenemos que empezar por entender qué dice la iglesia sobre los otros, ¿verdad? O sea, la postura de nuestra iglesia universal, católica, dice que Dios está presente en toda la humanidad y que Dios se ha revelado a todas las naciones y a todos los pueblos. Y por eso nosotros, desde nuestra perspectiva de fe, estamos llamados a encontrar a Dios y a ver a Dios en todos los humanos, en todas las culturas y en todos los grupos. Entonces yo creo que eso es un avance muy importante en nuestra iglesia y que el Concilio Vaticano II también afirma que de alguna manera toda la humanidad está participando en la dimensión salvífica de Dios
aunque esté fuera de la iglesia. Y yo creo que ese es un avance importante. Y lo quiero decir porque es muy fácil que tengamos nosotros una actitud de juicio, ¿verdad? Así es. Entonces, primeramente como introducción general, ver que nuestra iglesia, en esa perspectiva abierta del Concilio Vaticano II, abre las puertas y ventanas a una iglesia que se renueva, que renace, que vuelve a entender su sentido de anunciarle a las naciones la salvación por obras y palabras, ¿verdad? Así es. En principio. Sí, ¿tú me ibas a preguntar algo? No, nada más reafirmar que muchas veces se dicen católicos, nos decimos católicos, pero lo acaba de mencionar, católico significa universal, y por lo tanto la iglesia debe de estar en esa postura de apertura, de abrazar a la humanidad. Y entendiendo la iglesia, no los edificios, ni entendiendo también solamente la jerarquía, dígase, nuestro Santo Padre, nuestro obispo, el párroco, los sacerdotes, los diáconos. La iglesia, eclesía, de la palabra griega, que significa la asamblea, las personas, la comunidad. Claro que nuestra iglesia en sus escritos y reflexiones habla de una comunidad que vive el ideal de un enraizamiento en la fe en Cristo, de lo que significa vivir en religión, que es religado, conectado con la comunidad, conectado con Dios y conectado con el mundo. Religar, de ahí viene religión, reconectarse. El que está en religión está conectado, ¿verdad? Ya vamos a ver diferentes definiciones de lo que es una religión, pero en el sentido estricto de definición, religión significa estar conectado, religado, ¿verdad? Sí. Aquí nuestra amiga Alicia nos dice, ¿la religión es un acto de amor o por lo tanto es a ciegas? ¿La espiritualidad no se define como una religión? ¿La religión y Dios soy yo misma? Son 3 preguntas. Yo creo que es muy bien, incluso dentro de lo que me habías platicado, que pudiéramos abordar estos 3 conceptos, ideas de fe, religión y espiritualidad. Tú me hiciste muy interesante aquí 4 preguntas. ¿De qué forma nos desviamos de la fe? ¿Qué nos confunde? ¿Qué es fe? ¿Por qué todas las religiones hablan de fe? ¿Qué podemos hacer para tener una fe real y auténtica? Incluso yo añadía, para complicar más el diálogo contigo y nuestros televidentes y radioescuchas que nos estén solamente escuchando, decir, bueno, ¿por qué también no agregamos otras preguntas muy interesantes que podrían ser: ¿se puede tener fe sin religión? ¿Se puede tener fe sin ser espiritual? ¿Se puede ser religioso sin fe? ¿Se puede ser espiritual sin ser religioso y no tener fe? Yo creo que esas combinaciones son muy interesantes para poder discutir. Ahora, yo lo que creo es que el principio, por eso quise abordar aquí, ¿cuál es el fundamento de la confusión? Yo me confundo cuando no tengo conocimiento o no llego a comprender algo. Si yo me pierdo en la calle y empiezo a ver alrededor, es porque tengo un sentido he perdido un sentido de orientación, desconozco el lugar en el que estoy. Y eso me genera una vaciedad, una ansiedad, y es muy fácil que sin yo saber pueda tomar cualquier camino y continúe perdiéndome. ¿Qué hacemos cuando me pierdo en la calle? Ahora ya tenemos los GPS, pero antes, cuando no teníamos el sistema de celular ahora que tenemos con GPS, lo primero que hacíamos era ir a una gasolinera, y en una gasolinera preguntábamos, oye, ¿a dónde estoy? ¿Cómo se llega? Y a veces en las gasolineras eran buenos puntos para que uno tuviera un sentido de orientación. O si no, también comprabas un mapa impreso del lugar donde estabas o el estado donde estabas, en una gasolinera o en un lugar turístico, y te podías ubicar en el mapa donde estabas, y entonces ya avanzabas en tu viaje. Yo creo que es lo mismo en la cuestión de la fe. Quiero decir esto, miren, en principio, por eso digo, vamos pensando, vamos entendiendo principios generales y luego vamos a cosas muy concretas. Todo ser humano, si hablamos de una perspectiva antropológica, la constitución del hombre, de la mujer, del ser humano, es que el ser humano
por constitución, por estructura mental, cognitiva, biológica y demás, es un ser político, es un ser social, es un ser que participa de la dimensión económica, de relaciones económicas, es un ser espiritual. El ser humano por sí mismo es un ser espiritual y está comprobado que en la historia de la humanidad los diferentes grupos étnicos, las diferentes culturas han tenido expresiones de Dios en diferentes formas. Y eso la iglesia lo reconoce. Podemos ver en el catecismo de la iglesia a la hora que se nos dice qué significa creer en la humanidad, creer en el mundo, creer en Dios y en este mundo vasto, y cómo la iglesia ha ido entendiendo cómo Dios ha ido revelando en la historia de la humanidad y cómo va llevando su plan de salvación a todo el cosmos. Nosotros afirmamos que a la hora que Dios se revela, y vemos cómo en los aztecas, el hinduismo, el budismo, el taoísmo, vemos que son expresiones de religión, de religarse a un ser trascendente. De alguna manera el ser humano tiene, de alguna manera, digamos así como el celular, un receptor que puede identificar desde sí mismo a un ser trascendental. ¿Dónde viene la confusión? Lo mismo que les decía, si yo voy en la calle y me pierdo, puedo preguntar. Si ahora que ya tengo GPS, pues ya le pongo el domicilio a mi celular, o puedo buscar en Google Maps, ¿verdad? Y ya me puedo ubicar dónde estoy y demás. Yo creo que buena parte de poder superar la confusión es primero saber dónde estoy parado. Y cuando tú dices, ¿dónde estoy parado? De acuerdo, si de alguna manera vamos a ver que tú eres un católico, si eres un católico no practicante, te bautizaron, pero ya después no rezaste, o a lo mejor has ido a algunas iglesias cristianas, has escuchado diferentes perspectivas sobre la Sagrada Escritura, diferentes perspectivas de cómo orar, de cómo vivir en comunidad, pero aún así no sientes dónde está la verdad. Primero hay que darse cuenta que uno de alguna manera se siente perdido. Es decir, estoy aquí, he estado buscando y no sé dónde estoy. Primeramente decir, sí. En ese sentido, padre, ¿por qué se pierde el interés de buscar? Porque usted dice, bueno, estoy perdido, pero no me importa si estoy perdido, porque ahorita estamos en un mundo precisamente en ese punto. Ya no les interesa buscar. Ya es, pues todo es fácil, el GPS me da la respuesta, tengo mi telefonito, le hablo fulanito, todo está resuelto. Ya no me esfuerzo, ya no tengo interés. ¿Cómo despertar ese interés en la gente? Claro, mira, mija, yo creo que podríamos hablar de diferentes generaciones, ¿verdad? Sí, definitivamente. Algo hay en la humanidad, volviendo a una perspectiva antropológica, hablando de la estructura del ser humano con este sentido receptivo que tenemos. Y yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo. Cuando tú y yo éramos jóvenes, cuando éramos adolescentes, tú y yo, y que de alguna manera, aunque nos llevaban nuestros padres a misa, yo te puedo decir que yo en mi adolescencia, yo no entendía muchas cosas de la iglesia. Pero yo veía a mis padres que se hincaban, yo veía a mis padres que tenían una reverencia ante Dios. Yo veía que en la casa orábamos, aunque por dentro yo no sabía, no entendía ni para qué, ni tampoco sentía que en ese momento a mí me sustentaba ese tipo de práctica. Íbamos a la casa de mi abuela, rezábamos el rosario, y yo veía a todo el mundo hincado, aunque yo estaba chico y sentado. Yo no entendía por qué nos teníamos que hincar, y a veces mi abuela me ponía de rodillas, y a veces a mí se me hacía el rosario larguísimo, pues un niño, el tiempo es más grande que para un adulto, ¿verdad? Claro. Para mí, para ti, 5 minutos no son nada, para un niño es muchísimo tiempo. Así es. Entonces, en un principio no tenía, pero yo puedo ver que ahora como adulto, a la medida que fui madurando a mi juventud, y que andaba yo pues con una vida totalmente disoluta. Yo veo
yo escucho la parábola del hijo pródigo y yo me siento muy, muy conectado a Identifica. eso, porque era un hombre del mundo. Yo antes de conocer a Dios me lancé creyendo que lo que mis papás me habían enseñado, de lo que mis papás me habían dicho, demostrado en actitudes, en palabras y obras, no era nada, que ellos no sabían, que eran unos ignorantes. Y yo pensé que yo podía lanzarme al mundo. ¿Y qué hice? Pues me estrellé con el mundo, hasta Exacto. que llegó un momento que de toparme con la pared, porque a fin de cuentas los filósofos griegos vieron que el hombre aprende a través del error. Y Ujú. yo creo que, por lo menos yo creo que en mi vida, al encontrarme con el error y estarme topando con la pared, empecé a descubrir, a sentirme vacío, a empezar a perderle el sentido a la vida, empezar a ver que los caminos que yo estaba tomando no, en ninguna manera me llenaban, que las experiencias que tenía eran totalmente efímeras, o sea, pasajeras. Sí. Tenías una experiencia padre, pero a fin de cuentas la tienes y al rato te quedas vacío otra vez, no hay consistencia, no hay una continuidad, una experiencia que te sostenga con sentido, con alegría, conectado, religión. O sea, yo estaba desligado, si queremos usar el mismo término que estamos haciendo. ¿Y Ajá. qué necesitaba? Religarme, volverme a ligar, a volverme a reconectar. Y gracias a la solicitud de una de mis novias, que me dijo, tú tienes que ir a confesarte, tienes que arrepentirte de los pecados que has cometido, Sí. si no, yo no voy a seguir contigo. Y en esa confesión que hice, que ella me ayudó a prepararla de una confesión general, Sí. yo tuve un encuentro con la misericordia de Dios, que se prendió ese sensor interno mío de poder entender que en ese momento de encontrarme con Dios, las cosas empezaron a cobrar sentido. Y Ujú. en eso en mi mente empezaron a pasar las diferentes experiencias que yo había tenido anteriormente, efímeras, pasajeras, de mucho placer y gusto y además de alegría, Ajá. pero vacías Sí. y solas. Y luego después esa, y comparando esa que fue tan fuerte y escuchar la voz de Dios en mi corazón, sígueme. Eso fue lo que yo creo, que esa conexión de haber experimentado algo que yo no creía, que no estaba, porque no, yo creo que hasta mi novia se hubiera definido el sacramento de la reconciliación, si hubiera leído el catecismo de la iglesia, la Biblia, yo creo que no hubiera sido así. Tan certero. Pero, pero ¿sabes una cosa? Yo creo que las cosas llegan a su momento porque yo me transformé. Ahora te voy a dar otro ejemplo. Mi hermano no ha sido siempre religioso. Yo soy el sacerdote en mi casa, pero mis hermanos son antipracticantes, ya, ni siquiera no practicantes, antipracticantes. Pero yo he visto en mis hermanos ahorita, he ido leyendo en sus búsquedas, que algo que tenemos en la casa es que en la casa nunca hablamos de nuestros trabajos. Ajá. Yo no hablo de mi trabajo en la iglesia, ellos no hablan de sus trabajos, hablamos de otras cosas de familia, pero nunca hablamos de lo que hacemos. Yo siempre digo, un día alguien les va a predicar la palabra de Dios y van a saber lo que Dios quiere para ellos. Pero yo te estoy diciendo ahorita que ya ellos han llegado a una madurez de su vida en esta cuestión de cómo sabemos cómo encontrarnos. Yo, a la medida que los he visto, porque a veces van a misa, a veces no, a veces se alejan muchísimo, andan haciendo varias cosas, y ahorita empiezo a ver a mis hermanos tuvimos una reunión hace un par de semanas y tuvimos una plática entre hermanos muy íntima, y empezamos a hablar de cosas que, ¿qué significado tienen para nosotros? Saben que nuestros padres ya murieron, que no estamos aquí, y empecé a ver en ellos esa sed y esa hambre de buscar sentido, de buscar Así es. estabilidad. O como que ha llegado un momento en que buscaron, se dispersaron, y ahora llega un momento en que dicen, yo me siento ahorita con ganas de encontrar sentido a mi vida. Sí. Ya no quiero vivir así. Y yo creo que es algo que todo ser humano necesita experimentar. Sí. Yo no vería ni me atrevería a juzgar que un ser humano, aunque lleve una vida disoluta desde la perspectiva, digamos, de las normas sociales, de las normas, vamos diciendo, doctrinales o morales, sea un hombre o una mujer perdida, o una Exacto. mujer que no tiene remedio.
Yo creo que a todos en nuestro momento nos llega el clic. Si ustedes recuerdan la narrativa de la parábola del buen samaritano, el muchacho al pedirle a su padre la herencia para irse, primeramente está matando al padre antes de que muera. Sí. Segundo, estás poniéndose contra la comunidad, porque el papá es un patriarca. El hijo mayor es el heredero de los bienes del padre. Él, de acuerdo a la tradición judía, él quedaría a merced de lo que el hermano le quiera dar. Y está tomando posesión de algo que a él no le pertenece. Pero aún así, el padre en su generosidad le da lo que le pide. Y al ver que el padre le da incluso lo que este muchacho le pide, el padre de ninguna manera se empobrece. O sea, le dio la mitad de todos sus bienes y el padre sigue siendo rico y el hermano siendo rico y el clan y la comunidad siguen siendo ricos bajo el amparo de ese padre, ese patriarca. Algo interesante es que nos dice la historia que el muchacho se va y el muchacho empieza a derrochar, o sea, el muchacho China libre, lo que sea. O sea, el muchacho empieza a experimentar una serie de cosas y a buscar pensando que afuera de su casa va a encontrar lo que está buscando. Exacto. Lo interesante es que nos cuenta que va a perder todo lo que tenía hasta que llega un momento en que toca el fondo. O sea, para que un judío, hijo de un patriarca, un jefe de una tribu, de una comunidad, llegue a cuidar cerdos, que para un judío el cerdo era el animal más impuro y lo peor que te podía pasar. Porque a fin de cuentas me quedan diciendo, ¿hasta qué miseria llegó este hombre para poder tomar conciencia de sí? Y dice, hasta las bellotas que comían los cerdos se le antojaban. O sea, este muchacho, siendo hijo de un gran patriarca que tenía las super cenas en su casa, ¿verdad? El pavo, así como el turkey en tiempo de Acción de Gracias, ¿verdad? Tenía los grandes banquetes, porque era un hombre noble. Y lo sabemos porque cuando regresa a su casa le van a poner el anillo y le van a poner, pues, un saco que habla de nobleza, que habla de que tenía un grado importante en la comunidad, ¿verdad? Nunca lo desconoce. Pero yo creo que sí, pero lo importante, Cristi, es que en la historia nos habla que ese muchacho llega a tocar un fondo, va bajando, y a la hora que toca el fondo, rebota. Porque hay algo en nuestra conciencia que te hace clic, te abre la conciencia, ¿verdad? Dice, hay un latinajo que me gusta mucho que dice, intellectus apretatus, intellectus discurritus. Cuando el intelecto se aprieta, el intelecto discurre, ¿verdad? Y yo creo que en las experiencias de la vida, cuando nos vemos en un momento apretados, llega un momento en que el intelecto se abre la conciencia y te das cuenta de dónde estás y dónde deberías ir, que fue lo que en esta narrativa, yo creo que en su sabiduría ocurre, ¿verdad? Sí. Padre, vamos a una breve, perdón que lo interrumpa, vamos a una muy breve pausa y enseguida regresamos, ¿le parece? Claro que sí, mía. Muchas gracias.
Bien, aquí estamos ya de regreso con nuestro invitado de honor hoy, el padre Rubén Arceo. Y pues vamos a continuar después de este pequeño tango que hemos visto de comercial. Pues estamos viviendo un tango, ¿verdad? Un tango religioso. Pero bien, todo esto entra dentro del mismo argumento. Dice aquí, Sí. la bella historia de la creación que nos narra el libro del Génesis, y esta pregunta nos hace Jorge, dice, ¿se contraponen o se complementan? Relacionándola con la teoría científica de la evolución. Ahorita la ciencia se cree que ya descubrió todo o que sabe mucho más de lo que podemos nosotros extraer de una experiencia espiritual, como lo mencionaba usted, a través de una vivencia bíblica o de una experiencia de vida como el hijo pródigo, o como la experiencia que cada uno personalmente puede tener con ese encuentro con Dios. Y pues esta pregunta, así como que ahorita en toda esta evolución que estamos viviendo con los jóvenes, con las familias que están tan dispersas, ya no hay tiempo, ya no tienen tiempo de pensar en Dios, no tienen tiempo de dedicarles tiempo a sus hijos. Entonces, lo que usted dice, lo que nosotros veíamos en nuestros padres venía siendo la herencia que les dejaban a nuestros hijos, como lo dejaron a nosotros, pero ahorita ¿qué herencia les están dejando? Claro. Mira, me gustaría comentar directamente primero la pregunta sobre esta relación de la ciencia y la Sagrada Escritura, que siempre ha sido un punto crítico. Sí. Ahorita vamos a retomar nuevamente sobre esta cuestión. Que estamos hablando sobre la búsqueda del ser humano, porque solamente hablé en términos generales sobre esa cuestión de la búsqueda y cómo en la búsqueda, a fin de cuentas, por nuestra estructura humana y todo ser humano va a acabar encontrándose con un ser trascendental. Y es ahí como surgen las religiones, y hablaremos en un momento de eso y sobre el tema de la masonería, otras religiones, la Santa Muerte, sí, que me habías dicho y más. Bien. Pero algo que tenemos que entender, si ustedes se dan cuenta, a la medida que vamos avanzando en el desarrollo tecnológico y científico de nuestra sociedad, podemos ver que ya la ciencia ya no está como estática o fija como estaba antes. Antes la ciencia se planteaba como un dogma de fe, o sea, algo que teníamos que creer y era comprobable, y no era manera que esa verdad o ese principio científico fuera abolido por nada, ¿verdad? Ahora, incluso podemos ver, y doy un ejemplo, ahorita con toda la teoría del universo, y ahora que tenemos incluso una base espacial fuera del planeta Tierra, y que de ahí tenemos también satélites con telescopios que podemos ver a miles de años luz, galaxias. Ahora ya nos dimos cuenta, cuando antes pensábamos que nuestro sistema solar estaba configurado solamente por 8 planetas, ahora que hemos podido ver con más amplitud, nos hemos dado cuenta que nuestro propio sistema solar tiene más planetas de los que antes teníamos. Y ahora vemos, en la medida que la NASA va haciendo nuevos descubrimientos, la ciencia se va actualizando. Ahora, con toda la ingeniería genética y la ingeniería biológica, podemos ver que ahora podemos entrar a la vida de una célula, y la célula es como un universo, y no acabamos de ver. Entramos a los cromosomas de la genética y nos damos cuenta que es casi como un universo para poder entender. Y cada día, cada año, cada temporada van saliendo descubrimientos nuevos que van actualizando los anteriores. Ahora ya se dice de una ciencia que va en constante actualización, así como nuestros celulares, nuestros computadores. Cada cierto tiempo hay una actualización, y si no tienen la actualización, deja de funcionar, ¿verdad? Entonces, lo digo porque yo creo que ya ahora la ciencia es relativa a lo que se va descubriendo. Sí. Y esa es una verdad, y lo podemos ver en Google, lo podemos ver que hay evidencias físicas de que la ciencia va avanzando
y lo que se descubre hoy está sujeto a que un descubrimiento mañana pueda darnos más información y actualizar la información que tenemos ahora. Entonces yo creo que ya no podemos tomar la ciencia como la tomamos antes, donde la ciencia era tajante, fija, es esto y no hay otro. Ahora la ciencia ya da un margen de posibilidades de que hasta ahorita las evidencias físicas que se han de alguna manera encontrado nos dan a tal conclusión, pero sabemos que es posible que después surjan otras evidencias de las cuales no tenemos conocimiento o acceso y esto den un giro distinto a una respuesta o una conclusión diferente. Y lo digo porque yo creo que ahora en esa relatividad, lo relativo es todo depende de. Entonces ya ahora cuando hablamos de ciencia y religión, ciencia y sagrada escritura, yo lo que creo es que tenemos que ver primeramente de que el libro de la Sagrada Escritura no es un libro científico, no, ese no era su objetivo, tampoco era un libro como tipo periódico donde se narrara los hechos. Vemos que es un libro teológico. Dios se revela a la humanidad y habla y comunica. Estamos con que los primeros 6 libros de la Biblia, que se llama Pentateuco, los 6 libros, fueron escritos por Moisés, se le adjudica la autoría a Moisés. Moisés, en relación con Dios y el pueblo de Israel, recibe la revelación de cómo surgió todo esto. Yo creo que algo importante que tenemos que ver es cómo Dios se revela y cómo de la Escritura, desde una perspectiva de fe, se nos está respondiendo a la pregunta de dónde vengo, de dónde salió todo esto. Porque sabemos que el universo, las nubes, el mar, lo que tenemos, no lo creó el hombre, no es de creación humana, ¿verdad? Exacto. Y es ahí donde yo por eso hablaba de la dimensión antropológica, porque yo creo que si desconocemos cuál es la estructura propia del ser humano que lo lleva a preguntarse, que lo lleva a entender, el ser humano fue creado de esa manera. Sí. Yo creo que el libro del Génesis, en su sabiduría, nos muestra de dónde vienen las cosas y cómo Dios ha sido autor de la vida. Exacto. Algo que también que tenemos que entender es que el libro habla de 7 días, pero yo no creo que el libro esté hablando de 7 días al estilo como lo tenemos planteado nosotros de 24 horas. Y hago esta afirmación. Y estarás de acuerdo conmigo, Cristina. El tiempo existe si estamos en el planeta Tierra. Ahora dime, si nos salimos del planeta Tierra, ¿cómo mides el tiempo? Años luz. Pues yo digo, el tiempo se mide en torno al giro de la Tierra en torno al Sol, ¿verdad? Exacto. Pero ya cuando sales fuera de la Tierra, si estás en otra galaxia, ¿cómo mides el tiempo en torno a la dimensión de la Tierra girando al Sol si estás en otro lugar? Exacto. ¿Y qué tal si estás en Júpiter, donde es un planeta más grande que y que su giro tarda más horas que este? Por eso Einstein dice que el tiempo es relativo. Depende de dónde. ¿Por qué ahorita podemos decir que aquí son las 5:52? ¿Y por qué en Nueva York serían las 9:52? Exacto. ¿Cuál es la verdad? Y si nos vamos a Europa, es posible que esté en la madrugada en Europa, y el de Europa te puede decir, bueno, aquí pueden ser las 3 de la mañana, el de Nueva York te va a decir, aquí son las 9:52, yo digo, no, ¿cuál 9:52? Aquí apenas son las 5:52, y ni siquiera ha bajado el sol, ¿cómo es de madrugada? Así es. Esta es la relatividad, y yo creo que Einstein fue muy sabio al ayudarnos a entender la teoría de la relatividad, porque todo es relativo, todo depende aquí en la Tierra de eso. Yo creo que en eso nos da mucha sabiduría para poder entender cómo las dimensiones de Dios ha sido constante, y si leemos en la Sagrada Escritura, Dios se ha revelado y Dios ha sido constante en esto, ¿verdad? Entonces yo en principio yo le restaría más importancia a la ciencia que a la revelación, porque yo creo que Dios se ha revelado de una manera que de veras sostiene fe, nos responden las preguntas más internas de sentido. Ahora,
el libro de la sabiduría nos dice, para Dios un día es como 30,000 años y 30,000 años es como un día. Entonces, sí. ¿Cómo puedes tú entender entonces que en un periodo de creación de este universo en 7 días, ¿cómo sabes si es 7 por 32,000? Sí. ¿No? Sí pasa, sí. Nomás preguntas como para poder seguir pensando. Claro, ¿no? así es. Sí, bueno, aquí dice otra pregunta que nos hacen y es más o menos relacionado con lo que estamos hablando. Dice, si nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, ¿qué parte de nosotros es la que se conecta directamente con Dios? ¿El alma o el espíritu? Y si es el espíritu, ¿cómo sabemos que estamos conectados? Vámonos pues. Miren, primeramente le agradecemos mucho a los griegos que nos dieron la definición de alma y cuerpo, sí. que para el pueblo de Israel, para los hebreos, sí. no existía una cosa sin la otra. O sea, algo que nos enseña la comunidad de Israel es que la persona es todo. Su alma es su cuerpo es su alma, su espíritu es su cuerpo, su espíritu es su alma, es una unidad. Y yo creo que esto lo perdimos cuando entramos con los filósofos y las diferentes argumentaciones que se generaron en el primer siglo y segundo siglo, especialmente con un movimiento que se llamaba gnosticismo. La iglesia tuvo que declarar el gnosticismo. Ahorita, a propósito de estos tipos de pensamiento como masonería y esas cosas, sí. La iglesia tuvo que condenar el gnosticismo y el arrianismo como herejías. Lo digo rapidísimo porque ya estamos sobre el tiempo. Sí, el gnosticismo proclamaba que el cuerpo era malvado, era malo, sucio, y que el alma era limpia. Y eso venía de un pensamiento totalmente griego, gnosis, que significa conocimiento, gente que andaba filosofando acá. Y entonces sí. Este movimiento declaraba que Jesús era más espiritual que humano. Exacto. Entonces, si eso era cierto, entonces no hubo redención, porque entonces, ¿qué pasa con el cuerpo? Incluso decían que Jesús estaba atrapado como en un cascarón y Judas tuvo que romper el cascarón para que saliera la yema y la clara, y eso. Sí. Después hablamos sobre las herejías del primer siglo, pero lo digo porque yo creo que este pensamiento de alma y cuerpo nos viene de toda una trayectoria histórica de la iglesia y es una postura gnóstica. Sí. Yo creo que somos no hay modo que nosotros podamos reverenciar a Dios y servir a Dios sin nuestro cuerpo. Pero nuestro cuerpo no se puede mover sin su espíritu. Incluso algo que conocemos es que el cuerpo y su espíritu y alma es lo mismo. Ajá. Porque a veces decimos, ¿cuál es el alma? ¿Cuál es el espíritu? Parece como si estuviéramos fragmentados. No estamos fragmentados, es la misma cosa. Sí. Los griegos entendían que el alma era la inteligencia. Aquel que podía pensar y elegir, esa era su alma. Y para poder distinguir de que de la inteligencia había algo más, entonces salieron con el término del espíritu. Por eso decía que los hebreos no te tuvieron que complicar la vida. La persona en su integridad completa era todo. Sí. Y la persona en su integridad, incluso la promesa de la resurrección está en que toda la persona renace. Incluso el Apocalipsis nos habla de que seremos levantados como una creación nueva. Cristo al resucitar mantiene su cuerpo, pero es una criatura nueva. ¿Verdad? Entonces yo creo que sí. Sí, habla también, dice, entonces la espiritualidad es una emoción, es un pensamiento o un sentimiento o es en sí el alma. ¿Y cómo sabemos que todo esto nos lleva a tener fe? Bueno, si quieres otro programa que me invites, hablamos de la definición. No, pero padre, simplemente yo tengo todos los programas que se a quiera. ver, ahí te va una definición, vamos a ver, somera de espiritualidad para poder responder a esto. Sí. Y continúo respondiendo. ¿Qué es espiritualidad? Primeramente, desde el diccionario. Es un sustantivo y es femenino. Uh-huh. Y luego dice, ¿qué es espiritualidad? Conjunto de los principios o actitudes
que configuran una vida espiritual de una persona o un colectivo. Vuelvo a repetir eso. Espiritualidad es un conjunto de principios o actitudes que componen una vida, un camino, una manera de ser. Entonces, la vida espiritual es una forma de vivir. Pues en esa forma de vivir puedes tener emociones de alegría, emociones de tristeza, emociones de ánimo, pero la vida espiritual es como un motor, un arranque de un estilo de vivir. Pues si digo que soy un businessman y solamente la economía y la avaricia y el deseo de ganar, invertir me mueve, entonces podemos ver que este hombre puede vivir una vida espiritual movido por la avaricia hacia eso. O sea, la vida espiritual no necesariamente se puede cerrar solamente al cristianismo. Exacto. O sea, un budista es un hombre espiritual, hace una vida con un conjunto de actitudes, un conjunto de hechos, de manera de relacionarse, de vivir, que lo llevan a una plenitud. Gandhi no era cristiano, era un hombre con principios, un hombre que entendía al ser humano. Él era hindú. Sí. Y vimos un hombre que llevó a un cambio importante en su humildad y sencillez, a un cambio importante en toda la India. Incluso cuando le preguntaron a Gandhi qué pensaba él sobre el cristianismo, decía, es una de las religiones más grandes y hermosas de todo el mundo. Y le preguntaron, ¿tú te harías cristiano? Y dijo, no. Y le preguntaron, entonces, ¿por qué? Le hace, porque los cristianos no viven de acuerdo a lo que el cristianismo manifiesta y dice. O sea, por eso yo al principio del programa te decía, yo creo que el desconocimiento de la vida cristiana, el desconocimiento de una vida espiritual, por eso si yo estoy religado, a fin de cuentas la religación con Dios, la relación comunitaria a un grupo humano que hemos puesto y acordado una forma de vivir, una forma de hacer a Dios parte de nosotros, entonces si vivimos de acuerdo a esos acuerdos que hemos tenido, entonces empezamos a vivir una religión, estamos religados, conectados en un común acuerdo en vivir un estilo de vida. Ahora, cada miembro que está de acuerdo a vivir ese estilo de vida, entonces genera una vida espiritual. Un camino, que la vida espiritual está ordenada a un camino de encontrar la plenitud, la felicidad y la paz. Y el propósito de tu vida. Así el propósito de tu vida. Sí. Y eso te puede traer paz, te puede traer plenitud y caminar por el camino del propósito de tu vida puede traerte también dolor y te puede traer retos. Pero, así como lo vimos con el Señor, Jesús llevó una vida espiritual, un camino en religación con una comunidad, religado con Dios su Padre, donde él entendía que llevar a cabo el plan de su Padre era todo para él. Muy bien. Y le trajo dolor, sufrimiento, condena, muerte y resurrección. Yo creo que ese es el camino de todos nosotros, ¿verdad? Padre, pues el tiempo ya sabe que es valioso. Le envían saludos desde Medellín, Colombia, a la familia Mesa Prado, que están encantados con el programa, para que vea hasta dónde estamos alcanzando ahorita. Pues un saludo a todos los hermanos de Colombia, muchos saludos. Yo he estado en Colombia. Ajá. Ah, pues mire, está súper requete invitadísimo, por favor, padre, porque hay muchas respuestas. Llegamos, como quien dice, a la 7ª pregunta y teníamos como 20. Entonces, hay mucha tela de donde cortar. Yo quiero agradecerle infinito por su valiosísimo tiempo. Nomás si me regalas 15 segundos nomás para cerrar algo que quedó pendiente. Habíamos hablado qué con la masonería, qué con la Santa Muerte. Yo digo, una cosa es la religión, un camino al propósito de la vida en comunidad, con sentido, buscando el bien y el propósito de la vida. Y otra cosa son filosofías y principios de organizaciones que tienen un propósito propio,
Los masones son un grupo organizado que tienen un propósito propio, como un club, como un grupo de hombres que tienen sus propios propósitos. La cuestión de la Santa Muerte, ya entramos en la cuestión del ocultismo, que también es otra asociación que se maneja en esas cuestiones de la superstición y el ocultismo, y después podemos hablar sobre eso. Muy bien, padre. Pero, Pues pero eso no nada tiene que ver con la religión. Nada tiene que ver con la religión y con, bueno, usted dice que la espiritualidad, pero dentro de sus términos. Bien. Es un tipo de espiritualidad, ya sí. Podemos hablar, bueno, en un momento, si tú después me das chance, podemos hablar de buena fe y mala fe. Buena religión y mala religión. Otros 2 programas, padre, por lo menos. Bueno, si es que quedan satisfechos con mis respuestas de esta vez, ¿verdad? Buena espiritualidad, mala espiritualidad, ¿verdad? Encantados, padre, le agradecemos infinitamente Gracias, su participación con nosotros. Igualmente, padre. Igualmente, padre, muchas gracias. Les invitamos a que sigan con estas transmisiones que nos iluminan, nos dan una certeza acerca de lo que estamos haciendo con nuestras vidas. Nuestro interés en estos programas es más que nada que todos tengamos un despertar hacia la vida de Dios, hacia esa promesa que Dios nos está esperando con los brazos abiertos, pero necesitamos esa esperanza, urge esa esperanza en este mundo donde estamos todos, como decía el padre, andamos sin GPS, ¿verdad? Y necesitamos esta orientación. Le agradecemos mucho al padre por su hermosa participación, por su entrega para esta evangelización, para podernos transformar, para podernos encontrar con esa novia que lo transforma a usted, que no sabemos ni en qué momento nos transforma y en qué momento Dios nos toca. Dios usa sus medios, ¿verdad? Así es, Dios tiene sus medios, pero hay que ponernos donde están. Y les invitamos a que nos sigan sintonizando aquí por su canal KDHK Televisión desde San Diego, California. Les agradecemos mucho y nos vemos en la próxima. Padre, muchísimas gracias. Un beso. Gracias, Dios los bendiga. Igualmente, gracias. Adiós.